Oli, bienvenidos sean todos ustedes al Go. Queridos hermanos, vencer a Ecuador no sería histórico. Hasta cierto punto es lo lógico. No sería ninguna hazaña vencer a Ecuador. Hasta cierto punto sería lógico. Pasar de octavos de final no sería histórico. Histórico fueron los 9 puntos en fase de grupos contra la peor Corea de su historia. Contra Chequia y contra Sudáfrica. Eso fue histórico, hasta ahí. Pero pasar de los octavos de final no sería histórico. O sea, llegar a ese quinto partido, que ahora sería el sexto, no sería histórico, porque cuando hemos sido sede en Copa Mundialista, se ha logrado. Oye, pero es que ese partido pudiera... whatever. La sede es Norteamérica. Punto. Somos sede. De acuerdo. Lo que sería histórico es llegar a semifinales. Pero ya el Vasco ya cumplió. Hemos dicho que a pesar de su analfabetismo táctico, por lo menos 5 vocales se las conoce bien. A de atacar bien, atacar cuando se pueda. E de esperar al rival. Y individualidades marquen diferencia. O organización defensiva. Y U, 1 o 2 oportunidades que se tengan hay que capitalizarlas. Punto. Si queda eliminado contra Inglaterra, que puede darse esa llave, simplemente se cumplirá lo que hemos dicho. Siempre en todo su proceso. ¿Qué pasará cuando se enfrente a rivales de mayor envergadura y calidad? Y si queda eliminado, pasará lo que advertimos, que contra esos rivales él no puede. Por eso él ya cumplió. Pasar contra Ecuador no sería histórico. En fin, esto dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa. Ponme a Gallardo, pues en quote, ponme a Gallardo. ¿No? O sea, ¿no pueden invertir los full screens o qué? Los pushbacks, ok, ponme a Gallardo. Hay mucha letra, la gente no lee tanto, pero bueno, se los voy a tener que leer yo. Bueno, sí sabemos que a algunos rivales les cuesta la altura. A ver si me pueden poner ese monitor de frente, mis hermanos. Televisión A. Hermanos, Televisión A, el monitor va de frente al conductor, no aquí de costado, pero bueno. Bueno, sí sabemos que a algunos rivales les cuesta la altura, pero bueno, creemos que tratamos de no enfocarnos en eso, sino más en hacer un buen rendimiento en el partido, hacer las cosas bien, lo que nos pide el Vasco para poder quitar un poco de virtudes de los rivales y poder ganar. Bueno, no me pudieron poner el monitor enfrente. Siguiente, ¿qué dijo? Armando González. Otra mucha letra. Sabemos que son grandes jugadores. Yo lo sé. Los vemos todos cuando... No leo. Ponme otra vez. Pues sí, no leo. ¿Qué dice? Ahí está. Sabemos que son grandes jugadores, yo lo sé, lo vemos todos cuando juegan Champions, pero te digo, no nos mueve el rival. Si queremos lograr el objetivo al final, tendremos que enfrentar a los mejores. Entonces, sabemos de lo que somos capaces y trabajamos para mejorar. En fin. Queridos hermanos, que no se curen en salud, que no se curen con tu salud. He hecho el análisis. Ayer estaba haciendo con Desiree el videoanálisis. Digo, Ecuador recibe pocos goles, pero defienden muy mal cuando pierden el balón. Ojo, sus laterales no son buenos. Su defensa es lenta. Reciben pocos goles, pero cómo sufren. He dicho, palabra del Señor Morales, alabado sea yo. Aquí arrancamos. Ya no hay Rillón, ya no. Caballón. Hermanos, a ver mi hermana. Mis lentecitos. Me faltaron mis lentecitos. A ver, Dionisio Estrada. ¿Vencer a Ecuador sería histórico? No, porque se espera, o sea, histórico, que es lo que hemos hablado en la previa, sería por lo menos llegar a semifinales. Pues sí. Tomando en cuenta el ansiado quinto partido, que ahora es sexto partido, estamos como en la expectativa, digamos que regular, porque tampoco podemos mediocrizar la expectativa con selección mexicana. ¿A qué me refiero? En Qatar ni siquiera pasaron de fase de grupos. Ahora no podemos aplaudir porque se pasó de fase de grupos. Por eso ya cumplió. Porque de por sí eso fue por debajo del nivel que debe mostrar selección mexicana. Totalmente. Entonces yo sentiría que
Para mí, Ecuador, ojo, no es un rival fácil. Yo decía, Escocia te lo firmo, pero yo siento que por lo menos a octavos de final, por lo menos tendría que llegar selección mexicana. O sea, ahí yo diría, bueno, cruzarte con un Inglaterra entendería que a nivel individual y colectivo pues estás por debajo de tu rival y sería lógico, ¿no? Dionisio Estrada. Primero te voy a pedir de favor. Sí. Pero de favor, por lo menos te lo Que me molesta, y más en ti, que dices que eres directo, no sé qué. Que no seas doble discurso. Y que te definas aquí. Sí, ya sabes por dónde voy probablemente. Yo te alcancé a leer en tus redes sociales que si México quedaba eliminado, era lo normal. ¿En dónde? En tus redes sociales. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué instancia? Ayer. ¿En qué instancia? Ayer. Eliminado. ¿En qué instancia? Contra Ecuador, diciendo, si me queda eliminado contra Ecuador, es normal. ¿Es normal? ¿Dice eso? ¿Dije eso yo? Sí. ¿Tienes la prueba? Por eso quiero preguntarte. ¿Tienes la prueba? Aquí. ¿En qué red social lo dije? En X. Que te comprometas. Yo dije, ¿qué es lo normal? ¿Cuál de tus dos normalidades es lo normal? Ok. La de que si México A ver. queda eliminado, pues aparentemente es lo normal. Y si México pasa, es lo normal. ¿Cuál de las dos? ¿Pero en dónde dice que eso de que mencionas tú? En alguno de los... No, pues tráete las pruebas mejor para la próxima, ¿no? No, pues es que yo que iba a saber que tu titular iba a ser o tu editorial iba a Estás ser. en el negocio. No. A ver, voy a ver, si quieres hazme una pregunta específica. Sí, ¿cuál? Lo que estás diciendo es difamarme. No. ¿No traes las pruebas? ¿Traes las pruebas? Dos No. es tu normalidad. Ok. La de que si México queda eliminado es lo normal, ya te entendí. o la de que si México Ya te pasa es lo entendí. normal. No, a ver. ¿Cuál de las dos? Ya te va. Si México, eso es lo que dije, y traes... Para que no te lavaste las acomodes. orejas porque veo que te cortaste el pelo hoy, ¿no? No, mañana me lo voy a comprar. Vienes del futuro. A ver, lo único que digo yo es, comparado con el Mundial anterior, si México queda eliminado, el Vasco ya cumplió. No es cierto. Ya cumplió. Porque Porque ahora hay más. cambió rivales, el ¿no? formato. Cambió el formato. Ahora quedan 32 Pero selecciones. era igual fase de grupos, se enfrentaron a 3 güeyes. Totalmente. pero esperas Pero octavos. se enfrentaron a peores güeyes. ¿A Porque peores? ahora van 48 Si en la selecciones. previa estabas temblando tú. ¿Cuál previa? Mi pronóstico en esa silla, en su cara, fue México invicto y líder de grupo. ¿Se acuerdan o no se Sí, acuerdan? dijo eso. No México dijo perfecto, invicto, pero sí dijo Pero eso. dije invicto y Sí, líder A de ver, grupo. ¿te conste, traes pruebas o hablas al claro, rato? De acuerdo, Pero está perfectamente. mintiendo por convivir, pero ok. Acabando la fecha FIFA Te la doy, de te marzo. la doy. Acabando Ok. la fecha A FIFA ver, de marzo. pasó de fase de grupos. Sí, Ya pero está. Invicto. Y la También. fase de grupos fue histórica. Histórica, sí, la fase de grupos es pero histórica. eso no quiere decir que México ya cumplió. Ya hace una garantía de que. Porque sí. Mira, No comparado con el Tata, no. Anterior. No, pero ya porque- va, pero lo del mundial anterior fue la anormalidad también. O sea, Llevaba fue el 7 nivel mundiales muy seguidos. bajito. Claro. Y además te digo otra cosa, Canadá está en octavos de final. Perdón, pero México debería por lo menos llegar a octavos de final e igualar lo que está haciendo Canadá. Por orgullo, dices tú. Claro. Por orgullo. No, y Eso yo por decía lo que que es, Canadá por sí lo le que mete- representa el nombre México en CONCACAF. Por eso también, yo ¿no? decía que Canadá No, le Canadá mete casi presión. queda afuera también. Le mete presión a México y a Estados Unidos. Sí. Su pase ya a octavos le mete presión a esos dos como anfitriones. Voy a decir, a ver quién se va a quedar. Sí, pero Estados ver, Unidos más también corto. tiene un camino más Si sencillo. Estados Unidos queda eliminado, No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Está bien, ¿Ante está quién? bien. No pasa nada bien. para quién. Pero no has respondido a la su normalidad. medio, ¿Cuál es la para Pulisic, normalidad? para No vamos a Pochettino, presionar, si no No vamos a huyas, presionar, cobarde. nada. ¿Cuál es la normalidad? A ver, si México pierde contra Ecuador, Eso el ya lo Vasco dijiste. cumplió. Eso ya lo dijiste. Punto. Entonces, ¿cuál es la normalidad? ¿La que quede eliminado o la que pase? A ver, Lo normal es que quede eliminado. Pero tú- Ah, entonces, ¿por qué ahorita dijiste que si pasa no es histórico? ¿Es normal? Es histórico. Álvaro, tú no estabas Que ya- diciendo. Te ya- estás No, contradiciendo porque ya. llegaría a octavos de final. A ver, pero no dijiste en programas anteriores. ¿Tiene las pruebas o la tanteo? No, sí, Ah, que tú ok. que estaba Sergio en el programa. Y que Sí, es más, oiga, estabas también no en el porque, programa, no porque en el pida su Ángel. testimonio es verdad, ¿eh? No, estamos Ok. en el Lo Ángel. tengo, lo tengo. Estoy pidiendo testimonio. Dale, dale. Estábamos en el Ángel y estabas tú preguntando el tema. No, mentira, estábamos en la. ¿La ves mentira? ¿La ves en la de la mentira? Azteca, Ya en la de la corrigió, Azteca. ya corrigió. corregí, Ya se acordó perfecto. Por favor. Que el Ya Ginkgo- dijo mentira. Pues, el sí. Ginkgo biloba no me lo ha prestado Dionisio. Omega 3 y Omega 5, ¿eh? No, pero Ahora. tú dijiste, empezaste a preguntar si era momento de pensar y considerar si Rafa era el adecuado. Y muchos de aquí, creo que fuiste tú que dijo, pero si se queda entonces el Vasco, si es histórico, debería quedarse, o Rafa, o sea. A ver, si llega a semifinales. Bueno, ¿quitan al pero Vasco? si mi abuela tuviera
la rueda fuera Usted dijo, bicicleta. bueno, mentira, entonces ya no sé si dice verdad o mentira. No, pero... Dijo mentira hace 3 segundos. Pero tú Estábamos nosotros preguntaste cuatro en el o no Azteca. el tema de Rafa Márquez. Estábamos nosotros 4 en Y el Dionisio Azteca. te acusó Le de preguntaste estar a León. tratando Tú de dijiste que era un desestabilizar. desestabilizador. Así es. Ah, sí. Yo le dije, ¿qué tiene eso que ver ahora si el Vasco trasciende? No lo puedes quitar. Pero si hay un Pero no sé contrato. a qué venía lo Mi tuyo. punto es, mi si hay punto un- Sí es, me acuerdo, pero no sé a dónde mi punto quieres es llegar. trascender, ¿qué sería? Sería llegar a semifinales que yo... Pero si me acabas de decir hace 5 No lo veo minutos que probable. estabas de acuerdo conmigo porque llegar a semifinales sería lo Sí, histórico. sería algo histórico, claro. cuartos no, Pero tú porque ves, se ha logrado. pero yo no veo llegando a semifinales a la selección mexicana. No, Ojalá, nadie. ojalá históricamente nos nadie, pase, nadie. pero No, se cae el país, o sea, en el mejor sentido, A no ver, anímico, ¿no? Yo lo único que me pregunté es, a ver, ¿cómo haces para...? Tú dijiste, ¿cómo haces para quitar el Vasco? Yo dije, pues hay un contrato, se le vence. Se le vence, por supuesto, vence. pero si trasciende, Ahora, o sea, si el Vasco de verdad públic- hace historia en juegos de públicamente- eliminación. Públicamente lo que dijeron era que era Pero el punto es, ya al llegar y hacer la fase de grupos perfecta, ya está la duda razonable porque hay mucha gente, ya el Vasco... Mira, Ese es mi punto. Mira, por ejemplo, Para mí no, todavía no. mucha gente detesta o critica la cantidad de O extranjeros. sea, para ti sería normal que México No. le gane a Ecuador. Sí, es favorito, porque es favorito en todos lados. Es favorito en nuestro algoritmo, es favorito en las apuestas, es local, un juego muy bravo, muy duro. Yo veo 0-0 en tiempo regular y luego a ver qué pasa. Pero para mí, Yo me pregunto quién va a atacar, eso es lo que yo me de pregunto. acuerdo, ninguno de los dos. Hacer historia sería semifinales. Estamos Lo de acuerdo. nunca antes visto. En Y eso también lo estamos hemos de hablado acuerdo. todo este semestre. Estamos de Y acuerdo. yo usé una palabra que luego tú me cambiaste, pero no me acuerdo por cuál me la cambiaste, pero te acordarás Y que dime es y yo Caro. te digo. Yo te decía, Nadie se acuerda que- cuartos de final. Cinco Biloba, pero que nos patrocinen yo sí me acá. acuerdo de qué dije yo, pero no me acuerdo de qué me contestaste tú. Porque yo decía, cuartos de final sería repetir la historia. Y tú me dijiste sería, ya me acordé, reescribir la historia. exactamente. Pero para mí cuartos de final tampoco es histórico, porque ya lo hemos No, vivido. yo te voy a reivindicar. Histórico es Creo que usé la palabra semifinales. reivindicar porque yo te dije, si en el torneo anterior te quedas en fase de grupo, sería como de alguna manera estamos dando otra vez los mismos pasos que ya habíamos dado hacia Pero atrás. con en peores el- selecciones. Es que tampoco es Pero casualidad. es lo que te para mí. toca, Sergio. Yo sé que es lo que te O sea, toca. es lo que pero- te toca pero cambió además, el formato. y además el grupo que te toca en este año. O sea, Ahí va. si comparas yo siento que, híjole, en Qatar me parece que había un poco más de potencial porque muchos jugadores como Raúl, etcétera, llegaban en su prime. Y me parece que este no es el caso, más allá de que ya Raúl marcó, etcétera. No, Santi, Raúl estaba lesionado, Iba ¿no? saliendo sí, del claro, pero golpe muy feo. me acuerdo que Santi, por ejemplo, que venía en muy buen momento, nadie lo llamó al Mundial. Ahora no llega en buen momento. O sea, no es un jugador que en buen momento estaba cuando llegó al Milan, que pasó unas jornadas marcando. Mi punto es mi comparativa a nivel individual con la que tenía el Tata Martino también está por debajo y también hay que reconocerle eso Pero al no ha Vasco. cumplido, ¿Cómo? caballo. Esta actuación Yo en el siento Mundial que está está por debajo de la del no. Tata. Yo siento que está a nivel individual, esta está por debajo. ¿Qué me parece a mí? Que el grupo se ha nutrido mucho a nivel Aunque no teníamos un jugador como Quiñones, como es que está jugando. Ah, no, Quiñones. Quiñones está espectacular. Y lo habías dicho, mira, yo te había acusado de hacer campaña de Quiñones, pero qué bueno que lo mostraste porque el Vasco no lo quería llevar. Lo conozco. El Vasco no lo quería ADN llevar. americanista. No, y ha Cuatro de sido- los y ha seis sido el goles que se mejor. ha marcado el jugadores de Ha sido el mejor. América. Ha sido el mejor. Ha sido el mejor. Y pensaban en dejarlo porque era una de las dudas de Yo si tengo gustaba. varias. A ver, Ecuador ha fallado, salvo el partido contra Alemania, Ecuador ha fallado muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa es muchísimo, que el muchísimo. Eloy Room, el portero, le sacó 15. Ok. Sí. En ese juego de el segundo empate partido. 0-0 a Curazao. 15. Pero hubo palos de Yoguá. 3 disparos al poste contra Costa de Marfil. Valencia. Ok. Exacto. Tienen dos cosas como muy claras. O buscan largo a Valencia o salen tocando con Caicedo. Esa la tienen clarita, clarita. Yo sí lo que veo es, Ecuador fue la defensa con menos goles en la eliminatoria, pero aún así sí veo riesgos que ellos toman. Pierden el balón y son muy lentos para regresar. Ahí es donde Galíndez los medio salva un poco. Pero también digo, pues México tampoco es que seamos un derroche de patrones claro, tácticos, Para ¿no? nada, También. para nada. Pero, por ejemplo, mencionaste a Caicedo, y Caicedo, más allá de que sale en el balón con él, a veces, y yo presumo que a lo mejor pasará eso con selección mexicana, a veces se incorpora a la línea de 3 de centrales Sí. y apoya ahí a Ordóñez y a Pacho. Como Lira. Sí, yo no sé si yo supondría yo que va a ser el rol, porque yo no creo que Ecuador vaya a salir muy ofensivo. Pero si su virtud es aguantar, van a aguantar todo lo que puedan, y eso, lo que decía Dionisio al inicio, un error. Yo creo el que, a problema ver, es que México ha aprovechado errores también de sus rivales para marcar. Si juegan en largo, como usualmente lo hacen,
Pues yo creo que hay ventaja para Vázquez, aseguro, mejor dicho, en lugar de creer, aseguro que hay ventaja para Vázquez y Montes, ¿no? Ahora, Contra Ener Valencia, porque juegan con un Ener punta. Valencia. pero ahí voy. Claro, Yo van pienso con un que punta. mañana no va a ir Ener Valencia. Ah, A ver, caray. dentro de la plantilla de Paraguay, Pero estuvo ante Alemania. sí, pero Titular. pero a lo que voy, dentro de la plantilla de Paraguay, el más grande es el portero Galíndez, 39, y después, de Ecuador, perdón, y después aparece Ener con 36. A mí me da la impresión que ahí puede cambiar el centro delantero. O se va con Jordi Caicedo o se va con Antonio Valencia. ¿No? ¿Por qué? Por la juventud, para justamente al tema de ese desgaste, entendiendo acá que la altitud le va a pesar más a los ecuatorianos que a los mexicanos. Hombre. Porque los mexicanos, pues de entrada, los que militan en el fútbol mexicano, tuvieron 7 semanas de concentración. Y el jugador mexicano que después vino, pues aquí ha estado. Ecuador ha tenido que moverse. México prácticamente no, a excepción de lo de Guadalajara. Y Ecuador, el partido en el 2021, en lugar de que sucede fuera Quito, que está más alto, que le empezó a jugar en Guayaquil, que es menos alto. Entonces, por eso te digo. De hecho, Ecuador no juega a nivel de altura, juega a nivel de mar. Bueno, yo lo que te voy es de que pensando en esa situación, creo que por eso al que puede salir para mañana es Ener Valencia. Entiendo y dejar su lugar a otro para que haga ese desgaste. lo veo por el difícil. tema de la altitud. Yo pondría Entendiendo que es el entiendo tu goleador punto. histórico de Ecuador. Y Valencia es es experimentado también. Sí, el jugador O histórico. sea, Anthony difícil, Valencia pero juega en el entiendo. Amber. O sea, estamos hablando de Ener que tiene los kilos. Y, por ejemplo, jugó con Plata también, con el del Flamengo, que se asocia muy bien y ya tiene Sí. gol. Yo pensaría que va a salir como con Alemania en 4-4-2. A ver, O sea- ¿qué dijo el Vasco? ¿Qué dijo Javier el Vasco Aguirre al respecto? A ver, dice, palabras de Javier Aguirre, no puedo culpar siempre al árbitro, matizando diría que tanto 2002 como 2010 hubieron eventos que Hubo eventos, ¿no? perjudicaron. A ver, Dionisio Estrada, la prensa ecuatoriana Sí, la prensa ecuatoriana. ya al igual empezó que con su tú, campaña. con cuestiones conspiranoicas. Ah, caray. No, es que la prensa ecuatoriana, A ver. yo he visto algunos segmentos de algunos programas en donde dicen, a nosotros más que México, nos da miedo, México. no, nos da miedo que de pronto venga el famoso empujocito de la FIFA a los equipos anfitriones. Así como tú piensas de Estados Unidos, así lo están pensando los ecuatorianos que pueda Te pasar pregunto, mañana ¿y en el Azteca con ¿Y México. tienen razón en pensarlo? No, o sea, sí tienen razón, sí lo pueden pensar, es válido. Hasta claro. ahora no han ayudado a México. Hasta ahora no. El arbitraje. El portero de Corea del Sur sí. El arbitraje no ha sido. No, O sea, en Porque- Ecuador pero mañana en Pero esos mañana partidos empieza la eliminación de directa. mata-mata, No se ha ojo. ocupado, tampoco se ha ocupado la Por eso, liga, ¿verdad? o sea, Pero en esos partidos de matar o morir, ahí ojo. Sí, ¿Eh? sí. ¿No? A ver, en la prensa ecuatoriana o el propio Ecuador, bueno, fíjate, ¿con quién fue? ves que tú tampoco te también acuerdas. ocupas, tú también Y ocupas. Coriloba también para ti. Bolillo Gómez con Panamá en aquella Copa Oro. En la conferencia previa yo le pregunto, oiga, ¿teme alguna cuestión polémica arbitral? Me dice, no. Y pasó lo de Panamá con Copa Oro. ¿Y ahora qué? Bueno, pues sí, ahora sí. A ver, ¿tiene, hermano, razón la prensa ecuatoriana en temer por algo? Si nos basamos en el 2002 de Corea del Sur, que fue lo más descarado que hemos visto, el apoyo a los coreanos en su mundial, sí. Apoyaron en su momento. Mussolini en el 34, la albiceleste en el 78, Entonces, antecedentes hay. Corea Pero hasta ahora 2002. no han ayudado a México. No. La mano tramposa de un dopado en el 86. 5 penales que no debieron. No, pero hablemos de los equipos que en su Locales. momento han sido locales. Locales. Claro. Ok. ¿Cómo te diré? ¿Eres empática con ese temor de los ecuatorianos? Sí, porque es probable. O sea, sí es probable. No, Pero no lo yo no puedo descartaría. descartar que eso suceda. ¿Descartar qué? Que las divididas a México. Claro. No lo Que- descartaría, que- no lo descartaría. Que la que podría ser interpretada, híjole, Pero a hasta nivel... ahora, pero que quede claro que hasta ahora, en 3 partidos de fase de grupos, no ha pasado eso a favor de México. Pero- No ha Y que pasado. puede pasar con Estados Unidos. Estados Unidos Y le que puede pasó. pasar con Estados Unidos y Canadá Estados también. Unidos le ¿eh? Fíjate, pasar. No es Estados Unidos exclusivo. contra Australia no le marcaron No dos es penales. exclusivo de México nada Eso más. tú dices, no Pero sé. México no. No, a México no le México pasó. no.
Por eso, pero no es exclusivo de México. No, son tres hay otros anfitriones. 2 países Pero involucrados. el anfitrión principal es Estados Sí, Unidos. claro. El anfitrión, el dueño del mundial es Estados Unidos. Las finales y allí, compartió. etcétera. Ya contra Australia no le marcaron 2 Eso, penales. ¿Según quién? En ese sentido. ¿Lo que es? ¿Según quién? La verdad. ¿Según quién? La verdad. Pruebas. La verdad. Pruebas, así como dices, si vas a venir, Pruebas, ¿cómo que pruebas, pruebas? tráelas preparadas, enséñanos las jugadas o algo. No se puede por derecho. Bueno, por lo menos representa la con Sergio Dip. Ay, Ah, sí. El teatro de los A mopes. ver, va a traer. en 2002, ojo, sí tengo que aclararle esto al Vasco. Primero te equivocaste tú, Javier. Primero te equivocaste. Y él lo tú con reconoce. los cambios, ¿ok? Él lo reconoce. Y es cierto que después Penal. no le marcan un penal a México. Eso es cierto. De acuerdo. Ok. En 2010, ahí fue contra Argentina. Hubo un error gol de en fuera de Ricardo lugar. Osorio El y un gol que de abrió el fuera de marcador lugar. fue súper fuera de lugar. De súper. Tevez, ¿no? Tevez viene regresando. Sí. Ok, de acuerdo. Ahí sí hubo acuchillado. En el de 2002 acuchillaron y después terminó una cuchilladita. O sea, doble cuchillada, pero una fue propia. En 2010 sí hubo una... Pero primero fue el error. Pero hay. Sí, primero fue el error. Pero a ver, 2002, digamos, perjudicaron a México y beneficiaron a Estados Unidos, que no era anfitrión. Y 2010 perjudicaron a México y beneficiaron a Argentina. Yo agregaría una más. En tampoco. 86, la primera cuchillada es de los directivos mexicanos, que no creyeron que México Sí, iba a que clasificar mandaron a primero. México por Monterrey. Vía A Monterrey. Monterrey. Y ahí el árbitro colombiano, Díaz, ¿será? El árbitro colombiano. En el gol de México ahí sí hay. Sí, un hay como que un contactito. pujoncito ahí, ¿verdad? Yo también lo he visto. Sí, yo también lo he visto. Sí hay un contactito ahí, pero entiendo que decían gol de México, era el 1-0. Le anula un gol a México. Sí, por eso. Por eso, pero en esa jugada hay un empujoncito ahí. Que de ahí se agarra el árbitro. Pero para decir como que No fue me una parecía falta. Sí, Bueno. pero sí Yo quisiera. no había nacido, hermano. No, yo no yo había no. nacido. No, sí. ni yo, pero ya si hubieran querido vi las imágenes. Caro no estaba acá, no tenía por qué Claro, saber. nació en 99. Sí. No, hombre, sí. Bueno fuera. No, pero Sergio Pero se si nació en el hubieran querido 88, ¿no? beneficiar a México, hubieran podido. Claro, no, claro, No claro. marcas la falta, no Sí, anulas el gol. sí, México le da la ventaja en el partido contra Alemania. Bueno, y en 70, un volado decidió irse al Toluca. Sí. Y luego los goleó Italia. Rusia queda ahí como primer lugar. México arranca ganándole a Italia en Toluca y después le mete 4. Bueno, pero Un también- error de Calderón, ¿no? También por lo menos este año se tomó la previsión de que si quedaban segundos se fueran por Los Ángeles. Exacto. O sea, como tratando Habrían de jugado ver... ayer de a ver, contra Canadá, digamos. tuvimos la experiencia hace Y si 40 ganaban años, vamos contra a corregir, Houston, ¿no? y van a Houston. ¿no? Exacto. Pero bueno, igual el camino siguió por acá, que está muy Sí, bien, porque la localidad ha pesado. Déjame ir con César Caballero, el reporte que tiene de la Tri. Nosotros somos el Tri, ellos son la Tri. Adelante, César, saludos. Hola hermano, ¿cómo estás? Saludos para todos en la familia de Generación F. La selección ecuatoriana cerró su preparación para este martes por la noche enfrentar a la selección mexicana en los 16avos de final de la Copa del Mundo. La tricolor entrenó muy temprano por la mañana, lo hizo en punto de las 7 de la mañana en las instalaciones del Columbus Crew allá en Ohio, en Estados Unidos. La última práctica antes de enfrentar a los dirigidos por Javier Aguirre. La buena noticia para Sebastián Becasese es que tiene prácticamente el plantel completo, no hay lesionados, tampoco hay suspendidos y se espera que repita la misma alineación que enfrentó a la selección de Alemania en el último partido de la fase de grupos en ese histórico triunfo frente al cuadro teutón que les dio el pase a los 16avos de final. Quizás la única duda que podría tener el estratega argentino es la de saber si mantiene a Ener Valencia en el eje del ataque o prefiere darle oportunidad a Kevin Rodríguez. Por otra parte, en estos momentos la selección ecuatoriana ya realiza el viaje a la Ciudad de México. Tomaron el vuelo charter que aterrizará aproximadamente a las 18 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Posteriormente realizarán la transportación vía terrestre a su hotel de concentración en la Ciudad de México, aquí en la zona de Santa Fe. Cabe destacar que a las 7:45 se llevará a cabo la conferencia del Match Day -1 en las instalaciones del Estadio Ciudad de México, en la que estará presente el técnico Sebastián Becasese y un jugador de la plantilla, y posteriormente alcanzarán al resto del equipo ecuatoriano en el hotel de concentración. Yo de momento hablo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo. São as praias, são as belezas naturais e a paixão do povo pelo futebol. E a comida do meu país, que eu mais gosto, é a feijoada. É a paixão, é a alegria, é o
esporte número 1 do meu país, que une o povo. Eu espero que o meu país na Copa do Mundo conquiste o Hexa. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Gol do Brasil! Las piernas de la jornada son presentadas por KFC, entrenadas para ser las mejores. Las verdaderas piernas de crack están en KFC. El motor de la remontada, Vinicius contra Japón. 2 oportunidades creadas, 3 tiros, 2 al arco. Así es como entonces ponemos aquí el motor de la remontada. Yo no vi el partido más fino de Vinicius, pero no por culpa de él, sino porque no se la daban tanto. En el gol de Martinelli el balón se va largo y él es el que va, lo busca la línea, hace el centro y es que se la dan a Martinelli. O sea, estuvo involucrado ahí en el... Bruno Guimaraes le pone buen pase a Martinelli. Pero el que lo recupera de alguna manera, que va por el balón y que termina, digamos que retrasándose hacia el centro del balón fue Vinicius. A ver, empiezan perdiendo Brasil. Japón le facilitó la remontada a Brasil. Tirándose atrás todo el segundo tiempo de manera grosera. Sí. Ahí, ya porque todavía en el primer tiempo, aunque después del gol ya empezó a jugar contragolpear, pero no se tiró tan groseramente como lo hizo en el segundo tiempo. Además saca a Lucas Paquetá, mete a Endrick, después entra Martinelli, no le terminan resultando los cambios a Ancelotti, pero veías en el primer tiempo y no veías por dónde Brasil. Bueno, de hecho, Japón parte de un error, de una pérdida de balón en mitad de cancha y luego de un espacio que deja Brasil para hacer. Y si ves, o sea, Japón disparó 2 veces en todo el partido a portería. En el segundo tiempo tuvieron 70% de la posesión Brasil, pero el primer tiempo fue lamentable por parte de Brasil, estáticos, quietos, porque Vini, al menos en este partido, no es un jugador que vaya a bajar para buscar el balón. A él se lo tienes que dar. Sí, lo espera pegado. Es un jugador de área, Pero, bueno, fuera de ella, pero si no se la das, pues no hacía mayor cosa. Suzuki muy bien. El portero japonés muy bien. Pero sí parecía imposible que tan metido atrás Japón aguantaran todo el segundo tiempo. También parecía imposible cómo abrirlos, que los abrieron hasta un centro segundo palo para Casemiro. Y yo digo, en el caso del tema tan defensivo Japón, yo creo que eso, como de, a ver, aprovechamos un error, lo mismo que hizo México en algún momento contra Corea, aprovecho un error y luego aguanto, ¿no? El tema es que yo siento que ante Brasil, independientemente de la versión que te muestre Brasil, es decir, no es la versión de 2002 que era guau, juego bonito, ni cerca, pero tampoco aguantas 45 minutos con ese planteamiento. ¿no? Claro. Y no deja de dirigir a Brasil, aunque no sea ni cerca su mejor generación, Carlo Ancelotti, que sí es uno de los mejores de nuestra generación. Y encontró la manera, insistiendo y metiendo cambios como Martinelli, de abrirlos. Y ya sabemos que... de ganarlo merecidamente. Y aunque es la primera incursión de Ancelotti a nivel selección, pero ya sabemos... ese como que factor a favor que da la impresión que muchas veces le juega a los equipos de Ancelotti. Muchas veces vimos que, por ejemplo, el Real Madrid fue superado y terminó siendo campeón, digamos, en la final contra... Bueno, ahí era... ¿quién era el...? ¿Cuál final? El del Liverpool. De Ginkgo Biloba. Ya. De Liverpool, no sé si era Zidane, pero en otros momentos, ¿no? Un Ancelotti que de pronto con ese factor que pum se decanta hacia su lado, el factor fortuna. Hoy pasó lo mismo, ¿no? O sea, cuando acababa el partido apareció esa jugada que dices tú y gol de Martinelli, ¿no? Lo que asumo que está diciendo, que estoy de acuerdo, es que a veces... ¿Estás traduciendo? Sí, estoy haciendo la traducción simultánea. Lo que Dionisio quiso decir. Es que no necesitan jugar bien los equipos de Ancelotti a veces para ganar. Porque sí le pasaba con el conjunto del Madrid. ¿Eso no es? Contratada, mira. Intérprete, gran intérprete. Como las que hay en las Naciones Unidas. ¿Cómo pudiste decir eso en una palabra? Capacidad de síntesis. Era más corto. Nos dijeron, oye, acabamos 4:30, hay que alargar. Que
Le pagan por palabra, Dionisio. Le pagan. A ver, el primer tiempo de Brasil a mí sí me decepciona. ¿Cómo no? A mí me genera muchísimas dudas el primer tiempo de Brasil. Pero muy Ancelotti eso también, ¿no? Sí. Como aguantar, esperar. Paciencia. Por cero. No, pero estuvieron atacando. Sí, pero no pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada. Japón decía, la que tenga, y la tuvieron y la capitalizaron. Pero te digo, en el primer juego de Ancelotti en eliminatorias, la crítica en Brasil fue dispararon 2 veces a portería. Sí. O sea, era una versión y corresponde a lo que dice Álvaro en la primera parte, que quizá no es tan ofensiva. ¿Qué pasa? Que el fútbol brasileño históricamente ha sido de dieces y de equipos que van hacia adelante y que son brillantes hacia adelante. Por lo menos de acabar las jugadas. Sí, Aquí era pero- una circulación excesiva. Pero no están en ese lugar, creo yo tampoco. O sea, a nivel individual creo que no tienen tantos nombres, más allá de Vinicius, En realidad solo Vini. Paquetá. Vini, Casemiro que mete gol, pero Y que hoy en el primer tiempo Lo estaban matando en redes Sí. sociales en primer Le tiempo. costó, Y luego, flojito. Casemiro. Y luego, Ah, sí, sí, y sí, luego muy flojo, se muy reivindica claramente con el gol. 1-1. sí, muy flojo el partido de en general de todos, ¿eh? Hoy, por ejemplo, hablamos con Zico y él nos decía, la parte fuerte de Brasil, desde su percepción, es la defensa. La parte débil, pues que no hay un centro delantero, más allá que si tiene un jugador como Vinicius. Cuando antes, a Brasil en otras Copas del Mundo, otras generaciones decían, oye, ¿qué es lo flojo de Brasil? El portero. Sí. Oye, ¿qué es lo flojo de No, Brasil? hoy Alisson tuvo un par de intervenciones buenas, ¿eh? No por eso, pero Sí, es antes, sólido. estoy hablando de ediciones anteriores, se decía, no, en esta edición Brasil no tiene portero, o en esta edición Brasil no tiene delantero cuando Serginho en el 82, pero cómo tuvo mediocampistas 82, 86, 2002, 98, Pero ¿qué? y hombres de adelante como Ronaldo, Romario, Rivaldo. Adriano, Ronaldo, Pero que- Rivaldo. delanteros. De que el partido contra Escocia incluso, que lo gana Brasil 3-0, Alisson tiene un par de intervenciones también, ¿eh? También. Pausa. Y venimos con... ¿Ya ves por qué me quiere alargar? Ya. Faltaban 30 y yo quería de esos. Fuerte abrazo, compañeros de Generación F. Junto a Aranza Garza nos encontramos en el Parque del Agua en la previa, Ari, de lo que será el último partido en el Estadio Monterrey, los Países Bajos ante Marruecos. Vaya ambiente que se ha vivido por parte de las dos selecciones en las últimas horas en la Sultana del Norte, Ari. La verdad que Monterrey quisiera tener más actividad, pero hoy termina el fútbol aquí en el Estadio Monterrey. Termina el fútbol aquí y lo hace con un tremendo partidazo. Marruecos ante Países Bajos. Creo que es el partido más interesante de los 16avos. Están muy felices, están contentos. Quieren ganar, quieren avanzar en los octavos de final. Ese es un poco del color que se vive. Todavía faltan algunas horas para que arranque el juego. Y los aficionados, no importa el calor, no importa nada, están contentos y quieren alentar a su equipo porque se están preparando para la gran fiesta que serán los 16avos acá en el Gigante de Acero, donde van a estar enfrentándose ante una selección de Países Bajos que no se lo va a poner nada sencillo. Tienen a un tridente en el medio campo como lo es Gravenberch con Reinders y también con De Jong. Va a estar interesante todo este duelo, pero un poquito del color, ¿no? Aranza, este autobús que se encuentra a nuestras espaldas viene desde la ciudad de Orlando, Florida, y la verdad es que es parte del color que hemos vivido aquí en Monterrey. Y bueno, 15 aviones charter de aficionados de Marruecos y en la mañana más de 10,000 seguidores con el autobús oficial siguiendo a la Naranja Mecánica. Vaya ambiente que se espera esta noche en la Sultana del Norte. Ari, nosotros seguiremos aquí con el color, con el ambiente, nosotros regresamos hasta la mesa. Bueno, este es un partido que tú dices que no es difícil, que tu pronóstico es sencillo. Y es parejísimo. Y yo dije que Holanda lo va a resolver con menos complicaciones de lo que se espera. Nunca dije más fácil de lo que se espera. Su intérprete dice... Lo que Dionisio quiso decir, Lo que Caro. trató de decir que es fácil para Holanda. No, entiendo. Creo que este es uno de los más complicados. Entiendo lo que significa Marruecos, lo que le complicó a Brasil. Es más, pudo haber ganado hasta ese partido. Pero yo sí empiezo a creer en todos esos reportes que vienen de Europa, donde te establecen que Holanda es el caballo negro. Mira. Y empieza a escalar posiciones. Si Francia, Japón le empató, Japón le Inglaterra empató. están por acá y veo que empiezan. Mira, a mí la los única holandeses duda que me deja se pueden Marruecos, meter, a ver, entre comillas. Claro, entendiendo que el que gane de acá, en algún momento ¿cuál es el cruce? Bueno, es El cruce contra Canadá, ¿no? Van No, contra Canadá El en que gane octavos. va contra Canadá ahorita. Canadá en sí, octavos. Canadá. Sí.
A mí la única Es duda que Inglaterra, me Brasil, dejó ¿no? Marruecos, y es una duda Es Holanda entre contra comillas, quién. fue la victoria que tuvo Sería contra Francia, Haití. Alemania. Canadá, ¿no? Canadá. Que aunque gana 4-2, no le fue fácil. De hecho, Haití le hace un gran partido a Marruecos. Le juega el tú por tú y por momentos estuvo, al 90, todavía Haití no cesó en tratar de buscar el empate. O sea, el partido estuvo muy parejo a Haití. Pero yo siento que incluso con Curazao, que le logró hacer un gol por ahí a Alemania, incluso los países pequeños, las islas, lo han hecho muy bien. O sea, uno esperaba una fase de grupos donde hubiese Todavía el Mira, goleadas de 95, 10-0 para y no arriba. pasó. todavía el 95 hay un atajadón de Bono. Un atajadón. Ese fue el del, yo creo yo. Bueno, podemos discutir otro día. En ese O sea, partido no vamos a dio discutirlo. Es que no tenemos mucho tiempo. En ese partido se dio el mejor gol del Mundial, en lo que yo firmaría, el de Isidor. El de Haití. Ok. Un golazo. Ya. Un golazo. Ahora- Disparo larguísimo, pum. Yo había escuchado que el gran problema de Países Bajos u Holanda era que no tenían centro delantero y aún así llevan metido 10 goles en 3 partidos. Y ha que lo que- respondido a ver, el Gap. lo que- O sea, lo que mencionaba la entiendo que gente- no tiene un Van Nistelrooy, un Marco Van Basten, un Robin Van Persie. No, lo que mencionan los que cubren el fútbol europeo es que todas esas individualidades no tuvieron una buena temporada en sus clubes en Europa. Pero pues aún así no dejan de ser Claro. tremendos jugadores. Incluyendo a Van Dijk, que no tuvo tampoco una gran campaña, lo que afirmaron ellos. Pero pues tampoco es que te quieras enfrentar a ellos todos los días, ¿no? no. Pero pero ni yo- a Marruecos. Sí. Y a Marruecos. No, Marruecos Lástima que se va a ir presión de alguno Marruecos- temprano. Sí, porque este parece Eran juego, 2 caballos negros. este Sí. parece juego de octavos o cuartos de final. Mira, Marruecos, Sí, ¿no? Marruecos Más es que de una selección 16avos. que te asfixia. O sea, a Brasil llegaban 3 a apretar al balón, a presionar. O sea, Paso. y jugó hasta el último momento a un nivel de intensidad muy alto. Sí. Yo sí siento que yo me voy con Marruecos en Yo ese también. partido, honestamente. Yo también. Sí, no lo sé. No lo sé, Rick, suena falso, ¿eh? Empate en 90. Es que yo siento que Países Bajos no podría ser caballo negro porque Países Bajos ha llegado a instancias de Todas las finales. Pero, o sea, pero cuando tú tienes 5 favoritos en el arranque, no pones a 7-8 Países Bajos, 2010. ¿no? Cuando tú pones 5 favoritos al título, porque siempre no falla en las pones finales. ninguno no de los pones dos. a Países Bajos. Ni a Marruecos. No, pero sí te quedas con última sensación de eso sí, Marruecos de semifinales. que llegó a semifinales Sí, y que sí, eliminó a España España y Portugal. y Portugal, ¿no? Pausa. Y venimos con más. Igualados los parlays soñadores. A ver, mi hermana, vamos con el suyo. Vine más o menos soñadora. Ahí ando, está es un bien. mix. Un mix, pero para que hagan platita también, mira. 24,000 pesitos son buenos. Bien. Para, Ok, Marruecos, Te alcanza, Noruega. 300. para la rentita también te alcanza. Me voy con la victoria de Marruecos, Noruega, Francia, México e Inglaterra. Muy bien. Y ahí, bueno, obviamente hay un negativo ahí en la última, pero Siguiente. muy Pensar favorable. en una A ver, sorpresa ahí, ¿Qué ¿no? picks? ¿Qué picks? A ver, más 2100. Sí. Dionisio. Holanda, yo creo va a resolver el partido mucho menos complicado de lo que la gente cree. Noruega, Francia es el que no puedes cambiar y después empate y 90 de México, Ecuador e Inglaterra. ¿Estás en el mismo tú? Empate, el empate de México. Ponme el de. Empate de México, sí. A ver, ponme el de El Sergio. empate de México, sí, pero también tengo empate esta noche en Monterrey. Mira, Países Bajos, Marruecos, empate, luego Noruega, Francia, sí. Empate de México, Ecuador en 90 minutos e Inglaterra. Ok, sí. Todos andamos por ahí. Más 2900. ¿Cómo? Alvarito, no lo sé, se me hace que queda bien. ¿Y la A tuya, ver. la tuya? A ver, Ojalá tengas A ver. Ecuador, quiero ver. sí, a ver si es cierto. Si es normal que echen a México, quiero ver A Ecuador. ver si como ladra muerde, mira. Más 1600. México. Oye, lo que me beneficia es que el de México está positivo. El favorito. Eso sí, eso sí. Y el de Países Bajos. Bueno, entre tú y yo la diferencia es que tú pones a México y yo pongo empate. Y el conmigo, pues, yo mejoró puse mucho. Marruecos porque yo dije que era el caballo negro, entonces no quiero que se me caiga. que ponerlo. Pero Holanda es otro caballo negro que dan desde Europa. No, pero Vámonos. es menos caballo negro porque tiene antecedentes de haber Seguimos. llegado a finales también, ¿no? A ver, palabras de Javier Aguirre dice, estamos muy ilusionados. La localía va a pesar. Ecuador es un equipo que te permite jugar poco, son intensos. Para ganarles debemos ser perfectos. Sería vergonzoso y humillante, mi hermana, si queda México eliminado contra Ecuador. No, porque yo sí lo veo parejo. O sea, humillante en el sentido de que yo aspiro que por lo menos llegue a la selección a octavos de final. Por debajo de lo que espero, sí,
pero creo que la selección de Ecuador es una gran selección. Sí. O sea, no, para mí ¿Difieres o concuerdas? le tocó de las más difíciles. Coincido que le tocó un tercer lugar de grupo muy engañoso. Sí, tal cual. No deja de ser segundo de las eliminatorias de Conmebol. ¿Están curando en salud? No, No. pero sí diría que no es histórico eliminar a Ecuador, pero sí sería un fracaso. No diría humillante, no diría vergonzoso, pero sí veo un fracaso si México queda eliminado. ¿Quedas en 16avos? Claro, en 16avos cuando quedan vivas 32 selecciones. Bueno, a menos que te goleen. Como el mundial a menos pasado. que te goleen, te metan Entonces 4 en sí el Azteca sería y dices, ya escandaloso. cambiaría entonces mi De discurso. acuerdo, las formas de humillante Sí, dependen sí. de si te golean. Pero si te echan Ahora. 1-0 o en tiempos extra, igual diría fracaso. Ahora, aunque aquí ya sea que tú decías que quedaba en primero, yo quedaba en segundo, Álvaro creo que también, no sé si Carito creo que dijo que en primero también, pero sí todos pensamos Que avanzaban. que por lo menos un mundial a donde esperábamos que México llegara era a octavos. Sí, totalmente. A octavos. Sí. Si se queda en 16avos, Es fracaso. termina siendo corto. Es, Sí es, fracaso porque sí estás es. en tu país, con tu gente, en tu Sí es. estadio. De acuerdo. No es de que lo hayas perdido, aunque sea en Estados Unidos. No, en el Azteca. Sí, en sí, el sí. Azteca te echa Ecuador, aunque sean un equipo muy parejo, muy similar. Y la otra es, además de que seas local y eras favorito, queda como una anécdota la fase de grupos perfecta. Sí. Y además, Solo y ahí. Eso mete más presión también. Siento que motiva por un lado, porque no es lo mismo. Yo prefiero llegar a 16avos habiendo ganado todo y le ganaste a 3 equipos que jugaban muy distinto, ¿no? A Chequia con el tema del balón parado, la altura, a Corea, que era una selección muy ordenada en sus líneas, que te presionó. Dinámico. Y el tema de Sudáfrica, ¿no? Con sus virtudes que mostraron ese duelo, más allá de que yo creo que quedó de ver selección de mexicana. Pero Pero también, fíjate, en Nadie lo esperaba. el grupo de México ni siquiera hubo un mejor tercero. no, eso habla de Y el que, al final el que decíamos que era más Lo débil dijimos. terminó pasando de segundo. que era Sudáfrica. y ahí llevamos la otra situación. Aunque se logra estadísticamente algo histórico, siempre las mejores sensaciones han dejado la del 2002, porque era Italia, Croacia, Ecuador, Sí. la del 2014, que era Brasil, Croacia y Camerún, Exacto. la del 98, por cómo se dieron las cosas, y era Holanda y Bélgica, Sí, y Corea del y Sur. Corea del Sur. Te dejaron mejores sensaciones, Sí. que terminaron invictos con 5 y con 7 puntos. De acuerdo, de no se logró el puntaje ideal, pero sí dejaba mejores Y aquí, sí. sabores de boca. Porque aquí las estadísticas cuentan una historia, pero nuestros ojos cuentan otra. Exacto. Tú ves jugar a la selección y no parece 9 de No, 9. y dime tú si- Pero ahí Pero- te digo pero es algo. merecido. Me voy con el discurso del día 1 de Álvaro, ganando como sea. O sea, si ganas y pasas, la gente acuerdo. se queda Por eso. con eso al final del día. Pero aquí acuerdo. la cuestión es de que todavía le tenemos toda la confianza del mundo y toda la credibilidad del mundo a la selección. Pese a esa Pero 9 te, contra pero te- Ecuador, te- no. pero te convenció No, por lo contra menos Ecuador, con los no. 9 puntos. No, a mí no Independientemente me de que no termina de jugaran bien. convencer. A mí tampoco. A mí tampoco me Independientemente termina de que no jugaran convencer. bien, por eso la gente está tan pero enganchada no, con la pero- selección. Pero no me puede convencer si independientemente no jugara bien. Al contrario. Ahí, y no es de. Bueno, Dionisio, pero tú siempre sí jugó encontrarías la bien. mosca ahí en la sopa. No, pero a ver, a mí no me convenció. A mí tampoco. Somos dos. Bueno, porque no ha Alvarito jugado, no Todos buscamos convenció. la no ha mosca, si jugado tú quieres. espectacular. Pero ¿a poco a ti sí te gusta ver a la selección mexicana? No ha jugado espectacular, pero yo no esperaba que jugaran espectacular de un día para otro tampoco, ¿no? O Pero a ver, sea, a eso juega Aguirre. Sí, caballo. ¿tú Y hay esperabas mucho algo mérito en distinto? eso. Sí, pero no Pero enfrentó. Mira, esto no ilusiona. Eso no le va a alcanzar Las contra una formas potencia. no ilusionan. Eso no le alcanza. Acabaron en tiempos Entiendo el normales, punto. empatados Por eso yo digo, Alemania a ver, y Paraguay. Si octavos llega Inglaterra, Gracias, no Margarita. veo esta selección sino Ya acabamos despidiéndose. Lo normal sería que te Vamos. echara Si Inglaterra. no, sería wow, me quito el sombrero, ¿no? Ahí sí. A ver, bueno, vámonos. Ya ves. Una cuadro a Carolina para que haga Pausa su... de hidratación. Luego, luego. Luego. Quiero hacer las de Caro también, pero de béisbol, papá. ¿Te acuerdas las que se antes yo? Ah, ustedes. Nosotros teníamos una, ¿te acuerdas? Mira, acuerdas o no? me dejo con la mano. Ustedes en Sports Center. ¿Todavía?